Una gota de reflexión por Carlos Santos. El reino de Dios. Muy difícil entender el reino de Dios cuando nuestro corazón está muy distante de Jesús. Jesús fue uno de los que mencionó la importancia del reino de Dios, porque en la oración, como lo decíamos el día de ayer, en la oración, en el modelo mejor de oración que Él le dijo a los discípulos que debían practicar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y después dice, venga tu reino. Pero este reino que está mencionando aquí en la oración tiene una connotación muy amplia, porque primero debemos entender de que el reino de Dios es una referencia espiritual. Es el reino espiritual de Dios, no un reino físico. O sea, no quiere decir que Israel, el pueblo de Dios, fuera a ser liberado del yugo de los romanos y para eso iba a formar un ejército tremendo. No, de ninguna manera. Pero fíjense que hay dos partes. Una, dijéramos que al principio de los tiempos y otra al final de los tiempos. Se habla del reino de Dios y a eso se refería Jesús cuando lo mencionó en el modelo de oración. Porque primero fue anunciado, el reino de Dios fue anunciado en el pacto con Abraham. En Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y cuando dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, se está refiriendo a todos, a todas las personas que creamos en Jesús y que cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces nos vamos a reunir con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Pero también al final de los tiempos se menciona la parte del reino en la siguiente forma. Dice que el reino de Dios será completado cuando la maldad sea destruida y Él establezca nuevos cielos y nueva tierra. Así lo menciona Apocalipsis 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y va a llegar ese día precisamente en que ya no va a haber más mar. El primer cielo que nosotros conocemos ya no estará y la primera tierra, la que conocemos, ya no estará. Entonces, habla del reino de Dios al principio con Abraham y lo habla aquí en Apocalipsis. Pero en el intermedio hay un reino y dice el Señor que está presente en el reinado de Cristo, en el corazón de cada creyente. O sea que el reino de Dios puede estar en el corazón de cada una de las personas. ¿Y por qué? Porque dice Lucas 17:21, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y está en dos formas. Uno, en el corazón de cada creyente, si realmente tiene una comunión perfecta, profunda y constante con el Señor. Y segundo, está entre, o sea, entre las personas, básicamente en su iglesia. En su iglesia está el reino de Dios en medio de todas las personas porque se supone que hay paz, hay buena convivencia, nos amamos los unos a los otros y nos ayudamos los unos a los otros. Y cuando eso ocurre, sencillamente quiere decir que el reino de Dios está entre todos nosotros, pero también está en el corazón de cada creyente.
Si está en el corazón de cada creyente, está entre todos nosotros. Y por eso es que esa manifestación del reino se vive casi que en exclusiva en la iglesia, solamente en la iglesia, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga.